Bueno, pues vamos a empezar. Buenas tardes, soy José Francisco y esta tarde, siguiendo las charlas que vamos a dar durante esta semana y la que viene, vamos a seguir mediante la introducción de vigas y muros y mediante la introducción de los diferentes forjados que tiene el programa, diferentes losas que tiene el programa para colocar, ya sean losas macizas, reticulares o bidireccionales, unidireccionales, etcétera. Para ello, vamos a meternos dentro del programa de CIPECAD y vamos a continuar con la entrada de datos que dejamos ayer. Ayer dejamos todos los pilares colocados en sus posiciones correspondientes y cuando nosotros entramos, ayer salimos de la estructura y ahora entramos y lo que tenemos es pues todos los pilares que nosotros hemos ido colocando. A modo de ejemplo, para que lo vean, si yo saco la vista 3D, veremos que hay pilares que nacen en diferentes plantas, unos más altos que otros, eso significa que tendré pilares apeados, vienen forjados, vienen muros, etc. Y otros que nacen en la parte inferior, donde le colocaremos la cimentación correspondiente. Bueno, pues una vez que tenemos esto, lo que hacemos es, ayudándonos de nuestra plantilla de dibujo, empezar a colocar y a definir cada una de las plantas. Recordamos que ayer definimos 3 plantas sueltas, no agrupadas, y si yo quiero pasar por cada una de ellas, pues simplemente me voy al grupo 0 de cimentación. Abajo, a la derecha, tenemos o nos indica el programa en qué grupo estamos. Y luego, mediante las flechas negras, las puntas de flecha que tengo en la parte superior, pues voy subiendo al grupo. Estoy en el grupo 1, donde tengo los pilares que nacen, los de color azul, que nacen en el grupo de abajo, y los de color más o menos rojo o morado, que nacen en el grupo número 1. Si yo sigo para arriba, tengo todos los pilares que nacen más abajo. Estos dos de arriba nacen en este grupo. Y en el último grupo, pues de color verde, eso significa que en esta planta terminan todos los pilares. Bueno, pues visto esto, yo me voy al grupo 1 y aquí vamos a colocar nuestro muro. Para colocar un muro de sótano, por ejemplo, de ancho 30, sobre el cual van a descansar estos 4 pilares que tenemos en la parte inferior. Para ello nos vamos a vigas muro, entrar muro, y tenemos esta ventana flotante donde nos muestran las tipologías de muros que tiene el programa. Es decir, podemos colocar, bueno, los menús flotantes pueden estar en línea, donde si ponemos el ratón en cada uno de los iconos nos aparece lo que es, o si pinchamos el iconillo que tenemos a la izquierda, pues lo tenemos. Yo personalmente prefiero tenerlo así porque veo exactamente lo que es cada una de las opciones. Bueno, pues podemos colocar muros de hormigón armado, muros de tensión plana, muros de bloques de hormigón y los muros de fábrica. A modo de ejemplo, dentro de los muros de fábrica, nosotros aquí colocamos lo que es la referencia, dónde nace, dónde muere, qué espesor tiene, si tiene empujes o no, qué cimentación va a tener el muro. En todos los demás es exactamente igual. En el de muros de bloque, además, le tenemos que indicar qué características tienen esos bloques. El programa por defecto ya tiene unas asignadas, pero por supuesto podemos pinchar el signo más y crear la que nosotros deseemos. Y los muros de tensión plana, pues como sabéis, son aquellos cuyo armado solo está definido en un plano, no tiene 2 planos de armado, como pueden ser los muros de hormigón armado, que tienen 2 planos de armado, cara de la derecha y cara de la izquierda. Bueno, pues por ejemplo, si vamos a colocar un muro de hormigón armado, nosotros le definimos qué referencia va a tener, en qué planta nace y en qué planta va a morir, en este caso de cimentación hasta el forjado 1, qué espesor va a tener el muro. Aquí sí que es conveniente hacer lo siguiente. A pesar de que el programa permita la posibilidad de colocar todo el espesor a un lado y al otro no, es decir, yo meto un muro y lo estoy ajustando directamente a la derecha.
el muro es de 30, pues le coloco todo a izquierda 0,30 y a derecha 0. Mi consejo es que todos los muros se coloquen centrados. Es decir, si el muro es de 30, pues 15 y 15. Y luego a la hora de colocarlo, lo ajustemos en base a los pilares que tenemos definidos o en base a nuestra plantilla de XF o WG que utilicemos para la introducción de la planta, ¿vale? Entonces, insisto, todos los muros que se coloquen dentro de CIPECAD es preferible que estén ajustados. En cuanto a los empujes, yo voy a definir unos empujes, pulsamos en empujes, en esta ventana me dice pues la altura que va a tener el muro, es decir, desde el grupo 0 de cimentación hasta el grupo primero, recordamos que definimos ayer 2,85 y vamos a entrar con los empujes, editar empujes. Bueno, pues en esta ventana pinchamos el signo más y aquí es donde definimos este muro. En concreto, podemos ponerle todos los empujes que vayamos a tener. Es decir, podemos tener empuje por un lado de tierras y por el otro lado de agua, si vamos a hacer pues, un depósito estanco, por ejemplo. En este caso, le podemos poner con relleno o bien con nivel freático, hasta la altura que nosotros queramos. Para este ejemplo en concreto le decimos con relleno, vamos a colocar hasta una altura de 2,85, que es la altura que tenía nuestra planta, y el resto son características geotécnicas que se supone ese estudio nos tiene que dar, pues tanto el ángulo de talud, densidad aparente, sumergida, ángulo de rozamiento. Todo esto, insisto, lo sacamos del informe geotécnico. Además, se le pueden añadir las cargas que queramos adicionales, además del empuje. Es decir, si nosotros editamos esta carga, podemos ver que si el elemento en gris es nuestro muro, las cargas que puede tener en el tras 2, digámoslo así, dentro de lo que es donde está la tierra. Puede tener pues una carga uniforme porque haya una estructura existente o porque haya un paso de carretera, puede tener una carga en banda, puede tener una carga en línea, etcétera, ¿vale? Bueno, para este caso en concreto yo voy a quitar la carga y me voy a quedar solo con el empuje de la tierra. Una vez que lo tenemos, le damos a aceptar y definimos bien a izquierda o bien a la derecha el empuje. Bueno, pues una vez que lo tenemos definido, le damos a aceptar y ya tenemos el empuje definido. Ahora lo que nos queda es colocar la tipología de la cimentación que va a tener este muro. Es decir, recordamos, como ya dijimos, que los elementos pueden estar con y sin vinculación exterior. Pueden estar con y sin vinculación exterior. Un elemento con vinculación exterior, recordamos que es aquel cuya base de ese elemento, ya sea muro o pilar, no tiene permitido el movimiento vertical. Está apoyado en un elemento rígido e indeformable. Un elemento sin vinculación exterior significa que la base de ese pilar, de ese muro, sí que tiene posibilidad de movimiento vertical. Entonces, tal y como dijimos ayer, nuestras estructuras que suelen ser muros con zapatas corridas y pilares apoyados en zapatas, todo eso el programa lo entiende como con vinculación exterior, porque supone que todas esas zapatas están apoyados en un elemento rígido e indeformable. Si nosotros vamos a colocar una losa de cimentación, que colocaremos un poco más adelante, todos esos elementos que descansan sobre la losa de cimentación irán sin vinculación exterior, porque con el módulo de balasto que nos pide en la definición de la losa, le estamos indicando la menor o mayor deformación que tiene el terreno. Luego, si esos elementos se están apoyando en otro elemento deformable, pues tendrán que ir sin vinculación exterior. Bueno, pues en la vinculación exterior, yo pincho el icono de la cimentación y aquí elijo. Si no quiero calcular la cimentación del muro, pues le diré empotramiento. Eso significa que el programa me va a calcular lo que es el alzado, pero no me va a calcular la cimentación, porque o la calculo aparte o a mí me han encargado solo el alzado del muro y la cimentación la calcula otra persona,
o que simplemente no me interesa. Y si yo quiero calcular la zapata, pues le digo con zapata corrida y puede ser bien a un vuelo a un lado, al otro lado o a ambos lados, ¿vale? Bueno, pues en este caso voy a dejar un vuelo a ambos lados. Estos son los datos de partida del vuelo y le damos a aceptar y le damos a aceptar. Y ahora colocamos nuestro muro. Para colocar el muro, pues simplemente yo pincho el primer pilar y pincho el último, ¿vale? Entonces ya tenemos definido nuestro muro. Hay que recordar que si por lo que sea nos hemos equivocado a la hora de definir el empuje o a la hora de definir la zapata, lo único que tenemos que hacer es editar el muro y cambiarlo. Por ejemplo, yo me voy a vigas muro, editar, pinchamos el muro y podemos hacer todas las modificaciones que queramos. Por ejemplo, si yo me he equivocado y en lugar de a derecha es a izquierda, pues lo cambiamos y ya está. Si en lugar de con vinculación es sin vinculación, pues lo cambiamos y ya está. Es decir, simplemente hay que editar el muro y modificar aquello que por lo que sea nos hayamos equivocado. Bueno, pues el muro ya lo tenemos colocado. Ahora vamos a colocar el resto de vigas que forman la planta. Para ello, sacamos nuestras plantillas de XF, de WG, que teníamos definidas ayer. Yo le digo que para esta planta, recordamos, lo podemos ver abajo a la derecha, que estamos en la planta primera, en el forjado 1. Yo activo la plantilla de la planta primera y le damos a aceptar. Entonces, este es el perímetro del trabajo de arquitectura que yo he creado con mi programa de dibujo y a partir de aquí vamos a empezar a colocar las vigas. Para colocarlas, bueno, pues nos vamos a vigas muro, entrar viga. Y este es el menú donde tenemos todas las tipologías de vigas que tiene el programa. En este caso, tenemos la familia de vigas planas que significa, si os fijáis en la parte inferior, el programa nos pedirá un ancho de viga y automáticamente el canto lo cogerá del paño, es decir, del forjado que nosotros vayamos a colocar. Por ejemplo, si elegimos una viga plana de ancho 30 y nuestro forjado es de canto 35, pues la viga tendrá 30 de ancho por 35 de canto. Si elegimos un forjado de canto 18, pues la viga plana tendrá 30 de ancho por 18 de canto, ¿vale? Es decir, la familia de vigas planas lo que nos indica es que se van a adaptar al canto del forjado que la esté tocando. Dentro de la familia de vigas planas, pues tenemos varias tipologías. Bien la normal, bien plana en T o simplemente con un ala derecha o con un ala izquierda. Ya depende de lo que nosotros vayamos a elegir. Esto es la familia de vigas planas. Luego tenemos la familia de vigas descolgadas. ¿Qué significa descolgada? Pues tal y como veis en el dibujito que hay más abajo, significa que va a tener más canto que el canto del propio forjado que yo voy a colocar. Por ejemplo, yo puedo colocar una viga descolgada de ancho 30 centímetros y de canto 50, por ejemplo. Si mi forjado es de 30, pues me va a descolgar 20 centímetros. Entonces, si vamos a colocar vigas descolgadas, yo aquí lo que le tengo que definir es el ancho y el canto. Luego también podemos hacerla que esté justamente bajo forjado. Pero en fin, eso ya, el cálculo es exactamente igual. Lo único que luego a la hora de sacar los planos, si lo queremos ver en 3 dimensiones, pues tendremos la viga perfectamente definida, que la cara superior de la viga coincida con la cara inferior del forjado, ¿vale? Bueno, pues dentro de la familia de vigas descolgadas tenemos todas estas tipologías, pues con cabeza colaborante, rectangular invertida, pero en lugar de hacia abajo hacia arriba, con alas, en fin, todas las tipologías que podemos ver, inclusive vigas de canto variable, es decir, yo puedo colocar ya dentro de CIPECAL, si recordáis, en las vigas metálicas ya teníamos las PVS, que eran vigas metálicas de canto variable. Ahora tenemos también la posibilidad que en hormigón el programa nos calcule las vigas de canto variable. En este caso en concreto, y para que lo veáis a modo de ejemplo, yo puedo colocar un ancho de 30,
un canto inicial de 70, un canto final de 20 y definir la viga. Bueno, pues le damos a aceptar y le digo, desde aquí hasta aquí. Si yo saco la vista 3D de esta viga, ¿veis? El muro que hemos colocado con los pilares y la viga de canto variable que tenemos ahí definida. Pues esta viga de aquí es la que tiene canto variable. Tras el cálculo, el programa dimensionará esta viga con la disposición de armado correspondiente, ¿vale? También tenéis la posibilidad de colocar vigas de canto variable. Voy a eliminarla, voy a seguir con el resto de vigas. Bueno, pues esto estaba dentro de las vigas descolgadas. Luego tenemos las vigas de celosía, donde el programa también nos indica, estas vigas son planas, o también le podemos dar un descuelgue a esas vigas de celosía. Incluso, como podéis ver, la podemos colocar bajo el forjado, ¿vale? La siguiente familia son las vigas que el programa no calcula. No calcula porque son elementos apoyos con el exterior. Puede ser una mureta, tal y como podemos ver aquí, un apoyo en muro o un empotramiento en muro. Ya sabéis que la mureta es aquel elemento que los elementos a él llegan articulados y tiene permitido el movimiento horizontal, es decir, el típico carrito que nos enseñaban en la escuela. El apoyo en muro es el apoyo fijo, es decir, llega articulado el elemento barra que llega a él, pero no tiene permitido el movimiento horizontal, ni por supuesto el vertical. Y el empotramiento en muro, pues es aquel que tiene las tres coacciones exteriores. Tiene reacción en X, reacción en Y y momento. Es decir, el empotramiento en muro típico que todos conocemos. Bueno, pues estos tres elementos el programa no los calcula, pero nos ayudan a calcular, por ejemplo, forjados que están apoyados en por ejemplo, si en lugar de un muro de hormigón tenemos un muro de piedra, pues podemos utilizar para ese muro de piedra el apoyo en muro. Entonces, eso significará que los elementos que lleguen perpendicular a este apoyo llegarán articulados y nuestro muro tiene impedido el movimiento, tanto vertical, por supuesto, como horizontal, ¿vale? Bueno, la siguiente definición son las vigas pretensadas. Dentro de las vigas pretensadas, con cada una de las tipologías, si es rectangular o si es en T o con un ala a un lado o con un ala al otro lado, tenemos que definirlas. Pues pulsamos para definirlas, dándole al signo más, aquí le colocamos la referencia que nosotros queramos y le colocamos tanto las características geométricas como los materiales y las tensiones de rotura, coeficientes de seguridad que vaya a tener. Además de cada una de las tipologías de vigas que vayamos a colocar, tanto en cuantía, en el número de bovedillas, etcétera, etcétera, ¿vale? Pues esas son las vigas pretensadas. Bueno, las siguientes vigas que tenemos son las vigas de cimentación. Las vigas de cimentación, al igual que las losas de cimentación, lo que el programa nos pide es un ancho, un canto y las tensiones, tanto persistentes como accidentales o sísmicas, además del módulo de balasto. Precisamente con este módulo de balasto, lo que le vamos a indicar al programa es la menor o mayor deformabilidad o deformación que tiene el terreno donde estamos apoyando esa viga o esa losa, como ya veremos cuando utilicemos una cimentación por losa de cimentación, ¿vale? Entonces aquí lo único que tenemos que hacer es la situación persistente de tensión nos la da el informe geotécnico, al igual que la situación sísmica o accidental, y también el módulo de balasto. Todos esos parámetros nos lo da el informe geotécnico. Si estamos utilizando las normas españolas, ya sabemos que las situaciones, la tensión admisible para situaciones sísmicas o accidentales es la misma que coloquemos en situaciones persistentes, pero multiplicada por 1,5, que es lo que está incluido dentro de la norma española del código técnico. En cualquier otra norma, bueno, pues simplemente hay que, o bien se lo pedimos al informe geotécnico, o bien entramos en las coeficientes de mayoración, en las tablas, y vemos exactamente
qué coeficiente hay que utilizar para definir esa tensión admisible en situaciones sísmicas y accidentales. El peor de los casos, o el más desfavorable, digámoslo así, es si yo sé cuál es la tensión admisible en situaciones persistentes, pero no sé cuál es la situación sísmica o accidental, ponerle la misma. Es decir, en lugar de, si estuviésemos en España, en lugar de multiplicar por 1,5, multiplico por 1 y en esta zona le pongo lo mismo que en situaciones persistentes, del lado de la seguridad estaré. Bueno, en las vigas de cimentación, pues también podemos colocar pues una viga normal y corriente, una viga perimetral de una losa y luego las diferentes geometrías de nuestras vigas que están en contacto con el terreno. La siguiente familia de vigas es el zuncho límite o no estructural. Como ya sabéis, este zuncho, el programa no lo calcula, no tiene rigidez ninguna, es como si colocásemos una cuerda y se utiliza en dos ocasiones o para dos situaciones. Tenemos dos tipos, el zuncho límite, donde nosotros le tenemos que dar un ancho, y el zuncho límite de ancho cero. El zuncho límite, donde nosotros le tenemos que dar un ancho, se suele utilizar para atar las cabezas de las viguetas de los forjados unidireccionales que están en voladizo, única y exclusivamente. Es decir, si yo tengo un voladizo y las viguetas van perpendicular a la viga que soporta ese voladizo, pues esas viguetas yo las cierro con un zuncho de borde de ancho 20, 25, depende, simplemente para que salga dibujado en el plano, ¿vale? Y el zuncho de borde de ancho cero, que directamente no me pide ancho porque ya lo coge el programa de forma automática, se suele utilizar o se debe utilizar para delimitar el contorno de elementos macizos, ya sean losas de forjado o losas de cimentación. ¿Se pueden utilizar vigas? Por supuesto que sí. Una viga armada y el programa nos dará el armado de esa viga. Pero en fin, se suele hacer que para no tener en una losa, nosotros no hormigonamos, hay que recordar que no hormigonamos la viga y luego la losa, hormigonamos todo en un conjunto. Por lo tanto, se suele utilizar el zuncho de borde de ancho cero y luego añadiremos en los planos un detalle tipo donde le indicaremos qué geometría tiene ese zuncho y qué armadura. Pues yo qué sé, suele ser habitual, por ejemplo, pues un zuncho de ancho 20 o 25 por el canto que tenga el forjado, 4 barras del 10, del 12, etcétera, y estribos del 6 a 25, por ejemplo, ¿vale? Si se trata de una losa de cimentación, pues más o menos ancho 40, el canto que tenga la losa, y para ese canto, pues a lo mejor necesitamos algún armado de piel, si tenemos un canto relativamente importante. Pero eso, insisto, se coloca como detalle constructivo en los planos, ¿vale? El programa, ninguno de estos dos elementos lo calcula, simplemente lo utilizamos para delimitar el contorno de ese elemento. Por supuesto, si se utiliza este elemento, como el programa no lo arma, en los listados no colocará ninguna cuantía porque no hay armado. Eso tendríamos que colocarlo nosotros después a la hora de definir el plan, ¿vale? Bueno, por último, dentro de las familias tenemos las vigas metálicas. Las vigas metálicas pueden ser, como ya sabemos, de dos tipos, o vigas simples o vigas mixtas. Las vigas simples, pues esto, al igual que vimos ayer, cómo se colocaban los pilares metálicos, pues aquí exactamente igual. Yo elijo la viga, que puede estar bajo forjado o no, o embebido, el cálculo es exactamente igual. La diferencia es que si le decimos que está embebido bajo forjado, que está embebido dentro del forjado, el programa no hace la consideración o no tiene en cuenta la comprobación de pandeo lateral del ala inferior. Y si le decimos que está bajo forjado, el pandeo lateral del ala inferior sí que la comprueba. Y en los listados de comprobaciones se puede ver, ¿vale? Igual que ayer con los pilares, nosotros pinchamos el icono que nos aparece a la derecha del dibujito de nuestra viga y como veis este menú es exactamente igual que el de ayer. Yo puedo elegir dentro de los laminados, armados, conformados, toda la tipología de perfiles que para la norma o para cualquier otra biblioteca de cualquier otra norma, como vimos ayer, se puede utilizar, ¿vale? Bueno, pues eso es en cuanto a las vigas simples.
Dentro de las vigas mixtas, pues tenemos la posibilidad de elegir la tipología de viga, dentro de esa tipología el perfil que nosotros queramos seleccionar y qué diámetro de conectores queremos colocar. Los conectores son aquellos elementos que unen el elemento que va a trabajar, se supone que va a trabajar a flexión, que es el elemento metálico, con el elemento que va a trabajar a compresión, que es la cabeza de compresión que el programa calcula con los datos, a partir de los datos que nosotros le hemos definido, ¿vale? Bueno, pues estas son todas las tipologías de vigas que tenemos en el programa. Entonces, para este ejemplo, yo voy a elegir una viga plana de ancho 30, le damos a aceptar y ahora empezamos a definirla dentro de nuestra plantilla que nosotros tenemos aquí. Entonces, para definirla, yo puedo utilizar simple, continua o captura. Ahora veremos cada una de ellas. Yo voy a elegir una simple y simplemente es de pilar a pilar. Y automáticamente me queda enrasada como ya la tenía. Una posibilidad es esta. Otra posibilidad, si tenemos una geometría relativamente complicada, puede ser la siguiente. Yo, cerca de mi DXF DWG, meto un trocito de viga y una vez que la tengo, cojo las capturas que tenemos arriba a la izquierda y le decimos que queremos capturarla al punto más cercano y le damos a aceptar. Y ahora, mediante la opción de vigas muro a ajustar, yo lo que hago es ajustar esa viga al perímetro que quiera. Bien en una cara, bien en el eje o bien en la otra cara, ¿vale? Bueno, pues una vez que tengo la viga ajustada, el trocito de viga ajustada como a mí me interesa, simplemente tengo que prolongarla, es decir, mediante la opción de prolongar viga, yo elijo la viga que es prolongada y le digo desde aquí hasta este pilar y desde aquí hasta este pilar, ¿vale? Insisto que en esta geometría sencilla ni siquiera haría falta esto. Pero si tenemos geometrías relativamente complicadas, entonces sí, es bueno hacer un trocito, ajustarlo y luego prolongar, ¿vale? Bueno, pues al igual que hemos colocado esa viga, vamos a seguir colocando el resto de vigas. De aquí a aquí, de aquí a aquí. Y ahora, si nos aparece esta interrogación, significa que tenemos el contorno cerrado, ¿vale? Si tenemos el contorno cerrado, eso significa que podemos colocar ya un paño, un forjado. Entonces, yo para quitar esa interrogación simplemente borro el forjado y me aparecen las aspas del hueco. Ahí ahora mismo yo tendría un hueco, ¿vale? Voy a seguir colocando las vigas. Yo coloco la viga que vaya desde aquí hasta este pilar y la voy a ajustar ahora a mi DXF. Para ajustarla, insisto, me voy a ajustar y la ajusto a la línea que a mí me interesa, ¿vale? Y luego estas dos, para formar el hueco, exactamente igual. Yo meto la viga, pues por ejemplo así y así. Ahora mediante la opción de ajustar, la ajusto a mi hueco y luego mediante la opción de prolongar, lo que hacemos es prolongar la viga para que intersecte como a nosotros nos interesa, por ejemplo. Y ahora este trocito de aquí pequeñajo vamos a borrarlo, ¿vale? Bueno, pues voy a quitarle las referencias para que no se vean tantas rayas en pantalla. La referencia, dimensiones de viga, pórticos, todo esto lo quito para que no aparezca en pantalla, ¿vale? Bueno, pues así voy a deshabilitar la plantilla y ya tengo colocada mis vigas en este forjado número 1. Una vez que tengo las vigas colocadas y tengo los huecos generados, que son las aspas que estáis viendo ahí, vamos a empezar a colocar los forjados. Yo me meto, en este caso, los paños. Yo me meto en paños, gestión de paños, y esto es exactamente igual que lo que veíamos de los muros o de las vigas. Yo puedo tener el menú flotante en horizontal o en vertical. Yo lo prefiero ver así porque directamente veo lo que es cada una de las opciones. Me voy a entrar paño y dentro de los paños tenemos todas estas posibilidades. Por ejemplo, tenemos las losas macizas.
donde nosotros le colocamos el canto que vaya a tener la losa y ya está, no tenemos que decirle nada más. Tenemos también los forjados de viguetas, es decir, los unidireccionales, donde podemos elegir forjado de viguetas armadas, forjado de viguetas pretensadas, forjado de viguetas in situ, las viguetas metálicas o las viguetas joist, ¿vale? Dentro de los forjados de viguetas armadas o pretensadas podemos utilizar cualquiera de las dos. Yo pincho el signo más y me creo mi forjado. Le pongo la referencia que yo voy a utilizar, le pongo el espesor de la capa de compresión, el canto de la bovedilla, el intereje, el ancho del nervio, la longitud que va a tener el ancho longitudinal y el incremento del ancho de lo que es el nervio. En la parte inferior puedo definir un volumen de hormigón, a pesar de que el programa lo ha colocado dependiendo de las características que yo le he ido definiendo en cada una de las opciones, pero yo puedo colocar un volumen de hormigón si me interesa por algo, subirle o bajarle respecto a la geometría que yo tengo definido en la parte superior. Luego también puedo elegir el tipo de peso, bien si es bovedilla de hormigón o de cerámica o de poliestireno, pues el peso evidentemente variará. Es más, si yo quiero colocarle el peso que vaya a tener, pues simplemente le digo genérica y automáticamente puedo elegir el peso que quiero que tenga, ¿vale? Y luego el tipo de comprobación, pues si yo he elegido un forjado pretensado, pues tenemos que va a utilizar para calcular la flecha el 50% de la rigidez bruta. Creo que ayer no lo dije, o si lo dije es preferible que lo repita hoy también. En cualquier ventana de los programas que tiene CIPE, no solo de CIPE-K, sino de cualquier otro, arriba, a la derecha, tenemos el icono de la interrogación. Es decir, en lugar de dar un manual, lo que pretendemos es que el usuario directamente en pantalla pueda ver todas las opciones. Entonces, simplemente pinchamos la interrogación y lo que nos aparece remarcado es lo que podemos ver la ayuda. Por ejemplo, pues la comprobación de flecha y nos da la ayuda que para este caso tiene el programa, ¿vale? El incremento del ancho, el volumen de hormigón, etcétera, ¿vale? Con esto, directamente en pantalla, podemos ver, en lugar de tener el manual, que, que lo tenemos guardado y que solemos no utilizarlo. Entonces, por eso, lo que hizo programación fue poner directamente el manual o todas las ayudas directamente en pantalla, pinchando el icono de la interrogación que tenéis en cada una de las ventanas. Si os fijáis, arriba a la derecha, donde tenemos los iconos de impresora, el globo terráqueo, también tenemos la interrogación, donde podemos pinchar y ver la ayuda de los iconos que tiene el programa en la ventana que nosotros estamos viendo, ¿vale? Bueno, pues para este ejemplo vamos a colocar un forjado de canto 30 con las características que estamos viendo aquí, ¿vale? Entonces, automáticamente vemos que podemos colocar una vigueta simple, doble o triple, ¿vale? Y también paralela o perpendicular o por el punto que yo desee respecto a las vigas que yo tengo definidas. ¿Qué significa esto? Si yo lo coloco paralela a la viga que yo seleccione, le doy a aceptar y ahora abajo a la izquierda tenemos la opción de seleccione el paño marcando un punto interior. Pues por ejemplo, este. Y ahora el programa abajo a la izquierda podemos leer, marque la viga para establecer la dirección del forjado. Pues yo marco la viga de la derecha. Entonces las viguetas se colocan paralelas a esa viga, porque yo se lo he indicado así en los datos cuando he definido el forjado, ¿vale? Bueno, pues lo que se suele hacer, como ya sabéis, es una vez que tenemos un forjado unidireccional colocado, pues copiar ese en todos los demás. Es decir, yo me voy a copiar paños, pincho el paño, elijo lo que yo quiero copiar, en este caso todo, punto de paso, dirección, coeficiente de empotramiento, etcétera, y voy pinchando en todos y cada uno de los huecos que yo tengo definidos, ¿vale? Una vez que tengo este forjado colocado, lo que hacemos es
tenemos que empezar a colocar, ya tenemos definida la planta, por ejemplo, vamos a suponer que es así, bueno, o quizás mejor, vamos a prolongar esto hacia acá, vamos a prolongar esto hacia acá y vamos a copiar este forjado aquí, ¿vale? Bueno, vamos a suponer que ya tenemos esta planta definida. A partir de aquí vamos a colocar lo único que nos queda en esta estructura, en esta planta en concreto, que son las cargas de cerramiento y el resto de cargas que nosotros vamos a calcular con nuestra obra. Entonces, para colocar las cargas, por ejemplo, recordamos que ayer dentro de cargas en grupos, colocamos pues 2 kilonewton de sobrecarga de uso y 1,5 kilonewton por metro cuadrado de carga muerta, ¿vale? Dentro de la categoría general para la normativa que nosotros definimos ayer. Ahora nos quedarán las cargas de cerramiento. Por ejemplo, para colocarlas nos vamos a cargas, y le decimos que podemos colocar una carga puntual, una carga lineal o una carga superficial. A modo de ejemplo, si yo elijo una carga lineal, yo puedo seleccionar qué valor va a tener. Pues vamos a suponer que tengo 10 kilonewton por metro cuadrado dentro de la hipótesis de peso propio, nueva, y directamente voy pinchando donde quiero que esté esa carga. Esta es una posibilidad. Otra posibilidad, quizás más rápida, es dentro de cargas tenemos una opción que es cargas lineales en vigas. Entonces yo elijo el valor, elijo la hipótesis, le doy a añadir y directamente si yo me pongo encima de la viga, ¿veis? Aparece directamente la carga. No tengo que ir pinchando el inicio y el fin. Simplemente selecciono la viga donde quiero que esté esa carga. Bueno, pues las cargas de cerramiento o de tabiquería interior que yo tenga se pueden colocar así. Si tenemos una carga puntual que nos interesa tener de 5 kilonewton dentro de la hipótesis de sobrecarga de uso en una viga en concreto, pues aquí, por ejemplo, podemos colocar esa carga puntual. O si tenemos una carga superficial, pues exactamente igual. Le decimos el valor de la carga, le decimos la hipótesis a la cual está, pues vamos a suponer que tenemos un macetero que puede estar en esa posición y voy a colocar una carga superficial, pues por ejemplo, aquí, ¿vale? Pues de esta forma tan sencilla se colocan las cargas puntuales, lineales y superficiales dentro de cada una de nuestras plantas, ¿vale? Una vez que tengo este forjado, pues me paso al grupo siguiente, que es este de aquí. Y aquí lo que vamos a hacer es colocar un forjado reticular o bidireccional. Es aquel que está definido por nervios y en la zona de los pilares tiene los ábacos correspondientes, ¿vale? Pues vamos a definirlo. En este caso vamos a empezar a colocar las vigas perimetrales. Pues empezamos con las vigas planas de ancho 30 y no me voy a ayudar en el de XF para ir más rápido. Simplemente coloco el perímetro que vaya a tener mi forjado, ¿vale? Voy pinchando de pilar a pilar y vamos colocando nuestro forjado. Una vez que tenemos el hueco definido, le quitamos la interrogación borrando eso, el paño, y ya tenemos nuestro hueco. A partir de aquí vamos a definir el forjado reticular. Dentro de los paños, gestión de paños, nos vamos a extraer paño y tenemos forjados reticulares o bidireccionales, ¿vale? Entonces, podemos elegir de la biblioteca que tiene el programa por defecto, bien sea de casetón perdido o bien de casetón recuperable, ¿vale? Bueno, pues en este caso voy a utilizar un casetón perdido de 30 con espesor de la capa de compresión de 5, ancho de nervio 10 y entereje 80. Bueno, pues lo definimos y una vez que lo tenemos cogido de la biblioteca, aceptamos, hacemos un doble clic dentro del espacio que tenemos cerrado y automáticamente nos coloca la malla que forman los nervios de ese reticular. Una vez que tengo el reticular colocado, simplemente entramos en paños, ábacos, cerramos esto
esto y entramos en paños, ábacos, y a partir de esta configuración de ábacos, donde tenemos el ángulo de visión, la longitud de macizado y la longitud mínima y máxima, lo que hace el programa es generar de forma automática los ábacos. Le decimos generar y automáticamente, como veis, se han generado todos los ábacos. A partir de aquí nosotros podemos hacer el retoque que creamos oportuno, es decir, dentro de paños ábacos tenemos la posibilidad, muevo esto aquí, de mover las esquinas y hacer los ábacos pues más pequeños o más grandes. Eso ya dependiendo lo que nos interese, ¿vale? Bueno, pues así es como se definen los ábacos dentro de los forjados bidireccionales o reticulares, ¿vale? Bueno, por último, nos vamos un poco más hacia arriba. Bueno, en esta planta, evidentemente, tendríamos que colocar las cargas de cerramiento. Nos vamos a cargas lineales en vigas, elegimos la carga de cerramiento, le damos a añadir y automáticamente vamos pulsando en todas y cada una de las vigas, o si abrimos la ventana, como veis, nos va a colocar la carga en todas las vigas que nosotros hayamos seleccionado con el cursor, con el ratón, ¿vale? Bueno, pues así se colocan los forjados reticulares. Por último, nos vamos a la última planta, que es la cubierta, y aquí sí que me voy a ayudar de mi plantilla de dibujo. Yo me voy a las plantillas de dibujo, le digo que voy a colocar la cubierta y esta es mi plantilla. Este es un forjado inclinado a 4 aguas, donde tiene una especie de saliente, y me está indicando el trabajo de arquitectura que la línea de color ciano está a una cota relativa de 0,96 metros respecto a la lámina exterior o la línea exterior que limita mi forjado, ¿vale? Bueno, pues si esto, la persona que ha hecho el trabajo de arquitectura, me lo ha definido, estas vigas, estas líneas como polilíneas, podemos hacer lo siguiente. Yo me voy a entrar viga, le decimos que vamos a colocar, en este caso, una viga plana para que veáis el efecto de 0,25, perdón, 0,25 no, de 25 centímetros, le damos a aceptar y ahora vamos a utilizar la opción de captura. ¿Para qué vale la opción de captura? Si os habéis fijado, en las plantas anteriores lo que hemos hecho es pinchar de pilar a pilar para colocar nuestra viga, o colocar un trocito, ajustarla y luego prolongarla. Bueno, pues la opción de captura es algo más sencillo, porque si yo la elijo, si me acerco con el ratón a la línea que delimita, veis cómo automáticamente me coloca la viga ajustada a la cara de la derecha, ajustada al centro o ajustada a la cara de la izquierda. Bueno, pues directamente yo puedo colocar, como veis, todas las vigas directamente sin necesidad de hacer un doble clic, simplemente indicando qué línea quiero que me ajuste las vigas. Ya me ha generado el hueco interno, ¿vale? Puedo seguir colocando el resto de vigas, pues por ejemplo, mi viga cumbrera, mis laterales, ¿vale? Así vamos colocando directamente nuestras vigas. Insisto que esto es cómodo cuando la persona que ha hecho el trabajo de arquitectura me ha colocado estas líneas como polilíneas. Entonces, automáticamente el programa me coge esa viga en concreto. Si yo quito el de XF, bueno, para quitar o poner la plantilla, lo único que tengo que hacer es pulsar la tecla F4, entonces, bien la activo o bien la desactivo, ¿vale? Pues veis cómo me ha quedado con un clic simplemente colocando todas las vigas perimetrales. Bueno, pues aquí vamos a colocar un forjado de losa. Bueno, pues nos vamos a entrar paño y vamos a colocar un forjado de losa maciza de canto 20, por ejemplo. Le damos a aceptar, damos un doble clic y ya tenemos nuestro forjado. Quito la plantilla para que no me moleste. Ya tengo mi forjado colocado. A partir de aquí, copio en todos los demás. ¿Cómo se hace? Mediante la opción de copiar paños, pincho el forjado que yo quiero copiar, le damos a aceptar y, perdón, copiar paños, pincho el forjado que a mí me interesa, le damos a aceptar
y mediante una ventana elijo todos mis huecos. Y automáticamente ya tengo el forjado copiado, ¿vale? Si vemos esto en una vista 3D, solo en esta planta, yo le voy a decir que me muestre la vista 3D de las plantas. En este caso, desde el grupo 3 hasta el grupo 3. Entonces, lo que voy a ver es esto, un forjado perfectamente horizontal. A partir de aquí, vamos a darle las inclinaciones correspondientes a cada uno de los paños en el cual está dividido mi forjado. Para hacer eso, pues yo saco la plantilla de dibujo con F4 y veis que este punto de aquí tiene una cota relativa de 0,96 con respecto al exterior. Vale, pues lo que vamos a hacer es definir estos forjados inclinados. Yo me voy a grupos, forjados inclinados, desniveles. Y en esta ventana es donde yo defino ese forjado inclinado. Hay varias formas de hacerlo. Vamos a ver la que en mi opinión es la más sencilla. Pinchamos el signo más y el programa nos dice cómo se va a llamar este forjado y qué tipología vamos a utilizar. Si es horizontal, para que todo él suba o baje en horizontal. Si es con 3 puntos indicándole el desnivel. Si es con recta horizontal, con pendiente, donde yo le tengo que dar la pendiente, al igual que la máxima pendiente. Yo también se la tendré que dar. Mi opinión es que directamente lo más sencillo es 3 puntos con desnivel. ¿Por qué? Si yo elijo 3 puntos con desnivel y defino en planta, definir en planta, y ahora yo simplemente lo que tengo que hacer es elegir en las capturas, en lugar del punto más cercano, la intersección. Y ahora voy definiendo cada uno de ellos. Por ejemplo, este punto que tenemos aquí, si os fijáis, yo cuando me acerco me aparece el aspa, ese punto va a estar a un desnivel de 0,96, que es lo que me indica mi plano de arquitectura. Este punto de aquí, superior derecho, le digo que está a cota 0 y este punto de aquí abajo, inferior derecho, le digo que está a cota 0. Entonces, ahora ya tengo definido el plano y tengo que asignarlo. Pincho en asignar y selecciono el forjado. Una vez que ha cambiado de color, significa que ya me ha colocado la inclinación que yo le he definido. Bueno, pues igual que hemos hecho ese, vamos a hacer todos los demás. Es decir, pinchamos el signo más, 3 puntos con desnivel, le digo, este punto de aquí, que ya lo tenía, que es el 0, este punto de aquí, que es el inferior izquierdo, que es el 0, y este punto de aquí, por ejemplo, es los 0,96 que me indica en mi plantilla de dibujo. Y asignar. Ya tengo el siguiente. Y así vamos colocando todos y cada uno de ellos. Puedo aprovechar los puntos que ya tenía definidos para asignar todos los planos que tengo en esta plantilla. Bueno, pues este es un punto, este es otro punto y este punto de aquí, pues 0,96. Insisto que así lo que vamos a hacer es definir todos y cada uno de los paños inclinados que tenemos en nuestra estructura. 0, este de aquí y este de aquí le voy a decir que está a 0,96, que es lo que me está indicando mis líneas de color ciano, ¿vale? Bueno, pues me quedan dos, esto es relativamente rápido, este es 0, este de aquí es 0 y 0,96. Como los puntos que ya voy colocando no los tengo que volver a definir, pues se va algo más rápido. Para que lo veáis simplemente, este punto 0, este punto 0 y este punto de aquí 0,96 y asignar. Vale, pues una vez que lo tengo, si yo saco la vista 3D, como hemos hecho antes, solo de esta planta, podemos ver cómo ya tenemos definido nuestro forjado inclinado, en este caso, pues a 4 aguas, con el saliente que tenía definida en nuestro programa de dibujo. ¿Vale? Bueno, pues así es como se definen los forjados inclinados. Insisto que esto es lo más sencillo, ¿vale? Si vemos cómo queda
la estructura, pues lo que nos quedará es así, por ejemplo, ¿vale? Con nuestro forjado inclinado en la parte superior. Bueno, algunos preguntaréis, ¿y por qué, si has dicho que para losas macizas se utiliza el zuncho de borde de ancho cero, ¿por qué colocas aquí una viga? Bueno, como en este caso, a pesar de que sea una losa, tienes un forjado inclinado, yo lo que he pretendido es los encuentros de esos forjados inclinados que tengan algo más de rigidez con la definición de los estribos que me va a calcular el programa de forma automática dentro de mi forjado. Hay que tener en cuenta lo siguiente. Mi consejo es que dentro de la opción de ayuda tenéis la memoria de cálculo y dentro de la memoria de cálculo tenemos la posibilidad de, dentro de la memoria de cálculo, tenemos la posibilidad de comprobar o ver cómo calcula el programa esos forjados inclinados. Bueno, como tengo dos monitores me aparece en el otro, pero en fin, para que lo sepáis, dentro de ayuda, memoria de cálculo, tenemos la posibilidad de ver cómo calcula el programa esos forjados inclinados. Hay que saber que internamente lo calcula como si fuese un elemento horizontal, aunque le aplica, después del cálculo, la verdadera magnitud de las barras, el peso correcto en verdadera magnitud que van a tener, pero internamente se calcula como si fuese un elemento horizontal. Por lo tanto, en la cumbrera o muy cerca de ella, como está en este caso, estos dos pilares que podemos ver aquí, estos dos pilares que podemos ver aquí, los dos de color verde, tienen que estar muy cerca de la cumbrera o mejor en la cumbrera. ¿Por qué? Porque si los pilares están en la cumbrera, no hay empuje al vacío que se genera en cualquier elemento que está inclinado. Si no tenemos pilares en la cumbrera, sí que hay que tener en cuenta que el programa ese empuje al vacío no lo va a considerar. Por lo tanto, mi consejo es que antes de hacer un forjado inclinado, leáis lo que hay en la memoria de cálculo respecto a los forjados inclinados y a partir de ahí pues lo podéis definir y generar sin ningún problema, ¿vale? Bueno, pues así es como se meten esta tipología de forjado de losas unidireccionales, reticulares. El resto lo veremos en diferentes sesiones, ¿vale? Entonces, insisto, lo único que hay que hacer es definir el contorno, el hueco. Como podéis ver, pues definimos digamos, un contorno y una vez que tengamos el contorno definido con nuestras vigas, aquí, en esa interrogación, le ponemos el paño que nosotros deseemos. Dentro de la lista de los paños, recordamos que tenemos los forjados de viguetas con cada una de las tipologías de las viguetas que tiene el programa, las placas aligeradas, las losas mixtas, forjados reticulares, losas macizas, apoyadas en el terreno o pendiente de definir, que es precisamente la interrogación que nos aparece, ¿vale? Voy a borrar esta tipología de viga. Me falta simplemente definir que también dentro de las tipologías de vigas podemos utilizar bien la recta o bien el arco. Es decir, yo puedo decirle que de aquí a aquí y, como veis, coloco el arco que vaya a tener, que me pueda adaptar a mi plantilla si tuviese un elemento circular o directamente por un voladizo que quiero que sea circular y automáticamente el programa me dibuja la viga circular o más o menos el contorno circular que yo quiera definirle, ¿vale? Bueno, pues vamos a repasar un poco las preguntas que habéis hecho. Es cómo configurar un muro de fábrica de piedra de granito. Bueno, pues ya lo hemos dicho. Realmente dentro de los muros podemos utilizar muro de hormigón armado, tensión plana de bloques o de fábrica. Entonces,
las características del muro de fábrica, de las de los bloques, está claro que la coge de lo que nosotros hemos definido en esta ventana, los parámetros de resistencia. Los muros de fábrica lo coge de lo que tengamos definido dentro de obra, datos generales, en el iconillo que tenemos aquí de muros de fábrica, y en el genérico es donde lo colocamos los datos, y de ahí va a coger pues tanto el módulo de elasticidad, de cortadura, el peso que tiene específico, y tanto la tensión de cálculo, de compresión y de tracción. Y así es como se define. Si no queremos colocar el muro de fábrica, sino que tenemos pues un muro de piedra, por ejemplo, que va a aguantar en nuestro forjado, y estamos seguros de ello porque suele ser un muro antiguo que tenían pues 50 o 60 centímetros de espesor, pues simplemente, como he comentado antes, colocaríamos nuestro apoyo en mureta o nuestro apoyo en muro, y así podríamos calcular nuestro forjado. Luego aquí también decía, ¿se puede seleccionar sin vinculación exterior y posteriormente modificarlo? Bueno, sí, ya lo hemos comentado. Simplemente a la hora de tener el muro, le pinchamos en editar, lo colocamos, o sea, definimos, pinchamos y seleccionamos el muro, y luego aquí ya podemos cambiarle pues la geometría, el grupo inicial y el grupo final, si tiene o no vinculación, y si tiene empujes, como hemos visto antes, la definición de los empujes. En cualquier momento se puede colocar. Es más, como yo decía antes, si yo voy a colocar un muro, por ejemplo, voy a colocar un muro, voy a colocarle un empuje a la izquierda y le voy a colocar una zapata solo a la derecha. Y coloco el muro. Imaginad que coloco el muro aquí. Si yo miro y veo que me he confundido, que en lugar de ir hacia abajo, la carga tendría que ir hacia arriba, pues simplemente es editarlo y cambiarle, en lugar de empuje a izquierda, es a derecha. Le damos a aceptar y automáticamente cambia. Al igual que si yo me voy al grupo de cimentación y veo que la zapata de mi muro está al revés, pues simplemente es editarlo y en la vinculación, en lugar de vuelo a derecha, le digo a izquierda y ya está. Se puede cambiar sin ningún problema. Luego me dice si este tipo de elementos se cuantifican las cuantías. Bueno, he de suponer que ese tipo de elemento se refería a los zunchos de borde. No, hemos dicho que no se calculan, simplemente vale para delimitar el contorno de mi elemento. El zuncho de borde de ancho 0 es como si colocásemos una cuerda. El zuncho de un ancho X, que se utiliza para atar las cabezas de las viguetas que están en voladizos, sí que tiene un peso, el programa lo tiene en cuenta, pero no tiene armado, entonces no hay nada que se cuantifique. Dice, ¿cómo interpreta CIPE las vigas interiores de las losas inclinadas? Pues es un elemento que se discretiza como una barrita, y esa viga pues es exactamente igual como las vigas perimetrales. Simplemente, en este caso, yo las he colocado para diferenciar lo que son limatesas y limaollas. En este caso, limatesas, todos ellos, ¿vale? Simplemente es igual. El programa lo calcula como una viga. Es una barrita donde le llegan unos esfuerzos y el programa le coloca una armadura longitudinal y un estribado. No tiene más. Dice otra persona, ¿es posible calcular un tanque para almacenar agua? Sí, se puede calcular, es decir, metiendo los muros, por ejemplo, este muro que tenemos aquí, yo lo podía haber colocado, podía haber definido el muro, tal y como está aquí, pues este así y este así, por ejemplo. Vale, pues borro los trozos de muro que me sobran aquí. Y como habéis visto, esta carga de la derecha la tengo que colocar al revés. Es decir, tengo que editarlo y en lugar de estar a la izquierda, pues en este caso es a la derecha. Vale, bueno, pues así voy a quitar el hueco. Así tendríamos nuestro digamos, perímetro de nuestra piscina. En el interior tendríamos que colocar la carga de agua. Y esa carga de agua puede estar llena o puede estar vacía. Es decir, actuaría dentro de lo que es la sobrecarga de uso, en cuyo caso yo edito el muro y una vez que lo he editado le pongo el empuje y va a tener por un lado el empuje de defecto, que es el que yo he definido, y por otro pinchamos el signo más
y aquí le decimos agua. Por otro lado, en lugar de relleno va a tener agua y ese nivel freático va a estar a una cota de 2,85 o 2,80, por ejemplo, ¿vale? Porque la piscina no va a llegar hasta arriba. Por ejemplo, le damos a aceptar y por un lado, empuje a izquierda tendrá el empuje de las tierras y por el otro, en lugar del empuje de las tierras, tendrá el empuje del agua. Le daremos, perdón, y se me ha olvidado. El empuje del agua hemos dicho que va dentro de la hipótesis de sobrecarga de uso. Importante porque puede estar llena o puede estar vacía. Entonces, una vez que lo tengo así, le damos a aceptar y automáticamente, como veis, tenemos empuje de fuera a dentro de las tierras y empuje de dentro a fuera del agua. Pues así tendríamos que hacer en el resto de muros. Y en la parte inferior, pues colocarle una losa o colocarle un elemento donde definiríamos lo que es el peso de ese agua y hacer el cálculo. Hay que tener en cuenta lo siguiente. El programa va a hacer el cálculo, pero no hace todas las comprobaciones que se supone tenemos que hacer. Por ejemplo, una muy importante, la fisuración en los muros, el programa no lo hace. En vigas sí, en vigas de cimentación, vigas centradoras, vigas de atado, vigas de forjado, pero en los muros no. Bueno, pues tendríamos que hacer el numerito aparte, cogiendo el momento máximo, por ejemplo, que tenemos en la base, y mediante la formulación de la normativa que nosotros queramos, pues podemos hacer la comprobación. Pero lo tenemos que hacer manualmente porque el programa no lo hace. Alguien aquí dice que cómo evitar el aviso de que los elementos se solapan. Pues evidentemente, si el programa tiene colocada en una posición en concreto, pues por ejemplo, esta viga que aparece aquí de color rojo, si yo quiero colocar encima de ella otra viga, pues el programa me va a decir que se solapan. O si hay ángulos muy pequeños, en ese caso, pues el programa me va a decir que se solapan. Pero tenemos posibilidades de ver exactamente en esos casos cuándo no se solapa. En cualquier momento, como ya sabéis, podéis hacernos la consulta a través de correo electrónico y nosotros intentaremos dar solución a ese elemento que se solapa si llegan a un punto varias vigas. Una posibilidad es colocar un arranque, que es un pilar, como vimos ayer, que nace y muere en la misma planta, y llevar todas las vigas a ese arranque. Así no se solaparían. Pero, en fin, hay que estudiar cada uno en su caso. Luego también dice, sin vinculación exterior estaríamos ayudando al muro con una losa de... Efectivamente, como ya veremos en otra sesión, todos los elementos que vayan apoyados sobre una losa de cimentación irán sin vinculación exterior. En este caso, los muros de fábrica o de bloques o de hormigón armado que vayan apoyados en una losa de hormigón, en una losa maciza de hormigón armado, en una losa de cimentación, irán sin vinculación exterior. Dice también, si un pilar debe moverse 20 o 50 centímetros, ¿podemos hacerlo después de haber colocado los paños? Bueno, realmente hay que tener en cuenta lo siguiente. Si este pilar que tenemos aquí, le voy a sacar las referencias para que se vea, en este caso, si el pilar C18 tenemos que moverlo, hay que tener en cuenta que cuando nosotros lo movemos, las vigas que acometen a él también se mueven. Entonces, es preferible mover el pilar y luego volver a colocar las vigas. No tiene por qué pasar nada, pero cuando nosotros movemos el pilar, los ángulos que forman las vigas con el pilar ya cambian. Entonces, puede que se solapen vigas o puede que no. De forma general, no suele pasar nada. Pero si tenemos dudas, yo lo que suelo hacer es lo siguiente. Voy a quitar las cargas para no verlas y si tengo que mover el pilar, yo lo que suelo hacer es, como decía, lo siguiente. Meto un trozo de viga de aquí a aquí, de aquí a aquí, en cada una de las plantas por donde pase el pilar, borro las vigas que lo toquen, lo muevo y luego, simplemente una vez que está movido, prolongo las vigas para que vuelvan a generarse tal y como estaba formado. Es decir, es otra posibilidad.
Si se mueve, en principio no tiene que pasar nada, pero para estar más seguros, hacemos un hueco alrededor del pilar vacío, lo movemos y ya está. Pueden mostrar la obra en 3D. Bueno, como ya hemos visto antes, voy a borrar este muro que tengo, esa viga que había colocado. La estructura en 3 dimensiones pues quedaría algo tal que así. Como veis, la zapata de este muro que queda abajo, pues me he confundido. En lugar de izquierda, en lugar de derecha, debería haber sido izquierda. Pero en fin, como veis, se puede modificar sin ningún problema, ¿vale? Bueno, el vídeo sí, al igual que el de ayer, se colgará y se enviará a todo lo que nos enviéis el correo. Dice, ¿qué comprobaciones no realiza el programa aparte de la fisuración del muro? Bueno, ¿qué comprobación quieres que haga? Mañana veremos los resultados de cálculo y veremos todas las comprobaciones que en vigas, pilares, en zapatas, hace el programa. Tenemos unos listados detallados donde están todas las comprobaciones. Lo que no esté ahí, el programa no lo hace, ¿vale? Bueno, ya son las 6:05. Como sabéis, gracias por haber asistido. Cualquier pregunta que tengáis la podéis hacer a través del correo electrónico. Repito el correo con minúscula, soporte@cipe.com. Y a partir de ahí, pues solucionaremos todas las preguntas, cuestiones que tengáis. Pues muchas gracias por haber asistido. Buenas tardes.